Muy buenas tardes, queridos amigos. En esta oportunidad quiero presentar un tema con respecto al trastorno de ansiedad generalizada, lo que comúnmente se llama ansiedad. Y esta es una otra clase que voy a presentarles a ustedes de la Universidad del Discipulado. El objetivo con estas clases es que las personas conozcan acerca de salud, conozcan acerca de la iglesia y conozcan principios básicos de cómo vivir una vida saludable. En esa oportunidad entonces quiero hablarles sobre el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad es una enfermedad mental y una enfermedad psiquiátrica. Pertenece a las enfermedades con mayor prevalencia en el mundo y se encuentra entre el 15 al 20% de prevalencia, donde los pacientes presentan constantemente ansiedad y mucha angustia. La ansiedad es definida como una sensación subjetiva e inquietud, temor o aprensión. Puede indicar un proceso psiquiátrico. Los pacientes que presentan ansiedad son pacientes que inicialmente tienen alrededor de 20 años, donde presentan sus primeros síntomas y esa enfermedad a través del tiempo se va agudizando, se va empeorando. Se ha visto que la ansiedad hace parte de los trastornos primarios de las enfermedades mentales y es un indicio de que una persona probablemente puede presentar complicaciones graves o complicaciones severas. En la consulta médica siempre lo primero que uno pregunta es el estado de ánimo del paciente y de acuerdo a eso es que uno hace el dictamen. Amigos, los pacientes con trastornos de ansiedad generalizada tienen una preocupación persistente, excesiva y constantemente viven con temores, preocupados con respecto al futuro. El trastorno suele comenzar antes de los 20 años, como les estaba diciendo, y normalmente siempre al cabo de los 20 años donde más se agudiza ese trastorno. La prevalencia entonces también varía actualmente en el mundo, va del 5 al 6%. Y además de que va del 5 al 6%, se ha visto que las personas que presentan trastornos de ansiedad son personas que probablemente tienen antecedentes relacionados con familiares que tengan este tipo de problemas también. Desde el punto de vista etiológico, la causa de la enfermedad no se conoce muy bien, pero se cree que se debe a alteraciones de las benzodiazepinas, alteraciones también de unos receptores en el sistema nervioso central que tienen que ver con la serotonina y con todas estas hormonas que tienen que regulan en el sistema nervioso central. La ansiedad también tiene que ver mucho con las encefalinas. Pero ¿cuáles son entonces los criterios desde el punto de vista médico para definir un trastorno de ansiedad generalizada? Según Harrison, en la página 3533, los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizada son: primero, ansiedad y preocupación excesiva, que ocurren la mayor parte de los días, durante 6 meses como mínimo. Segundo, el paciente se encuentra con dificultad y con mucha preocupación. Tercero, la ansiedad y la preocupación se asocian a tres de los siguientes síntomas o signos: inquietud, fatiga excesiva, dificultad para concentrarse. También puede presentarse irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño, que son los síntomas típicos de esta enfermedad. También se presenta un foco de ansiedad y una preocupación que no tiene causa o explicación. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar físico. Y finalmente, la alteración no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, como por ejemplo hay pacientes que consumen drogas como la marihuana, entre otros, y consumen alcohol o alucinógenos, y todo eso genera ansiedad y trastornos del sueño. Entonces hay que identificar eso, que una persona que presenta un trastorno de ansiedad generalizada, normalmente esa ansiedad no se debe al uso de drogas o al uso de sustancias alucinógenas,
sino más bien que se debe a una causa propia del paciente como un trastorno mental. ¿Cuáles son las manifestaciones? Las manifestaciones comunes son la preocupación excesiva por el futuro, ansiedad, angustia, alteraciones del sueño, debilidades y dolores musculares sin causa o sin explicación física. Además de esto, también se presenta constantemente temores frecuentes en estos pacientes. ¿Cuál es el tratamiento en sí del trastorno de ansiedad generalizada? Lo principal que se hace en trastorno de ansiedad generalizada es la psicoterapia. Siempre los pacientes que presentan alteraciones de tipo de ansiedad se les ordena unas interconsultas para que se le hagan psicoterapias. Ya las psicoterapias se definen por la parte de psicología y la parte farmacológica o los medicamentos. Yo en esta ocasión no les voy a hablar mucho de los medicamentos, sino que voy a darle otras soluciones. Las soluciones que se proponen desde el punto de vista médico y también desde la parte espiritual, yo quiero proponerles que hay que tratar de controlar la ansiedad. Y para la Biblia hay otros consejos diferentes a los consejos médicos. Ustedes saben que los consejos científicos proponen siempre iniciarle medicamentos con inhibidores de la recaptación de la serotonina. Le mandan como la trazodona, la sertralina, la escitalopram, todos esos medicamentos. Pero el objetivo es utilizar menos medicamentos para evitar efectos adversos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en sí en esta ocasión que quiero que le quede claro a ustedes con respecto a la ansiedad? Desde el punto de vista espiritual, la ansiedad se puede controlar, hermanos, confiando en el Señor. Y existen varias estrategias que debemos tener en cuenta para controlar la ansiedad. Primero, Cristo nos recomienda que esta ansiedad la pongamos en sus manos. En el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, la Biblia nos dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe qué tenéis necesidad o qué cosa requeréis. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Queridos hermanos, queridos amigos, el primer método para nosotros combatir la ansiedad desde el punto de vista espiritual es nosotros confiando en el Señor. El texto nos está diciendo que no os afanéis. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y nosotros debemos depositar nuestra confianza, nuestra fe en Él, en su Hijo Jesucristo. El segundo método también es que Dios nos propone que echemos nuestra ansiedad sobre Él. Mateo capítulo 6, versículo 8 dice: porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidáis. Hermano, cuando nosotros acudimos ante Dios para pedirle algo, Él ya lo sabe. Por eso nosotros debemos confiar plenamente en Él y dejar nuestros temores en Él. Confiar plenamente en Él, que se cumpla la voluntad de Él. Y aquí juega un papel importante la fe. La fe es muy importante para un cristiano, ya que un cristianismo sin fe es un cristianismo falso, un cristianismo no vivo. También otra estrategia que se propone desde el punto de vista espiritual para controlar la ansiedad y el estrés y la preocupación excesiva, hermano, es: sea buen administrador. Evítese ganar deudas, porque las deudas lo preocupan mucho a uno y le producen alteraciones del sueño. Normalmente se ha visto actualmente que la mayoría de personas que presentan este tipo de problemas de ansiedades, de alteraciones del sueño o algunas enfermedades mentales se debe a personas que son muy vanidosas, por decirlo de esta manera, personas que hacen mal uso de los recursos que Dios les da desde el punto de vista económico y se endeudan, y luego entonces llega la preocupación porque tienen que pagar muchas deudas, y esta es una de las causas por las cuales se producen alteraciones mentales y preocupaciones excesivas y alteraciones del sueño, que comúnmente se llama como insomnio. Entonces, esta enfermedad normalmente también va acompañada de otros síntomas, como les he explicado. Pero, queridos hermanos, debemos evitar ganarnos deudas innecesarias.
El cristiano debe procurar no endeudarse y debe aprender a administrar los pocos recursos que el Señor les ha dado, ya sean económicos, pues, ya sean económicos o también si son sabiduría o consejos o principios que el Señor les ha dado. Debemos saber administrar todo lo que Dios nos dio y de esta manera podemos evitarlos también de problemas y de ansiedades en esta vida. La Biblia también nos dice que los problemas desaparecerán si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Está bien de que vamos a tener dificultades en este mundo, hermanos, porque el enemigo está constantemente tentándonos a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hijos, pero nosotros debemos confiar en él. También no debemos preocuparnos porque los malos prosperan. A veces también nos preocupamos porque vemos que personas que no son fieles a Dios prosperan. Pero queridos hermanos, si nosotros vemos lo que le sucedió a Asaf en el Salmo 73, vemos que él tenía una preocupación excesiva porque él veía que los malos prosperaban, pero cuando entró en el templo de Dios, comprendió de que ellos viven para esta tierra, pero los justos viven para el reino de los cielos. Por eso Pablo dice que debemos tener nuestra fe en Cristo y debemos poner nuestros ojos en Él, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, y que debemos nosotros prepararnos para preservar nuestra esperanza en que Cristo cuando venga nos lleve al reino de los cielos. El cristiano debe vivir de esperanza, de fe y de fortaleza. También debemos estar seguros, queridos hermanos, de que el Padre Celestial nos da su protección. Y cuando Dios nos da su protección, no hay nadie que nos pueda hacer daño. Los hijos de Dios viven confiados en el Padre Celestial que Él los cuida. Porque así como nosotros cuidamos a nuestros hijos terrenales, el Padre Celestial está dispuesto a cuidarnos mucho más. Queridos hermanos, Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Las personas que tienen fe en el Padre Celestial, todas las cosas les salen bien porque confían en el Padre Celestial, porque saben que el Padre Celestial no nos va a dejar solo, el Padre Celestial nos va a cuidar, el Padre Celestial nos va a guiar y sobre todo nos va a dar lo que nosotros necesitamos cada día. Queridos amigos, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, el Señor tiene cuidado de vosotros. ¿Qué nos toca entonces a nosotros? Confiar y estar seguros en Él. Tener nuestra esperanza viva en Él. Miren, queridos hermanos y queridos amigos, hay muchas enfermedades hoy en día. Y muchas de estas enfermedades probablemente las estamos presentando porque nosotros tenemos mucha ansiedad sobre cómo adquirir dinero. Estamos llevando nuestra vida al desespero, al afán, y esto lo produce el enemigo. Muchas personas hoy en día están arriesgando su salud porque están trabajando demasiadas horas. Y además de que están trabajando demasiadas horas, descuidan las actividades o las responsabilidades que tienen en sus hogares. Y por eso tienen problemas en las relaciones interpersonales en las familias, porque han descuidado sus hogares. Queridos hermanos, queridos amigos, el Señor nos invita en esta oportunidad para que nosotros confiemos en Él, para que busquemos de su presencia y sobre todo tengamos la fe viva puesta en Jesucristo. Miren, las enfermedades mentales son enfermedades que probablemente están causando mucho daño y la depresión es otra enfermedad que también causa trastornos graves en la población juvenil y aún en la población adulta mayor. Vemos actualmente que hay muchos adultos mayores que viven mucho, pero viven con mala calidad de vida. El Señor desea que sus hijos tengan calidad de vida y que lleguen a la vejez con una vida satisfactoria. Hay muchos estudios que han demostrado que las personas que viven una vida adecuada, de acuerdo a los principios de Dios, se evitan de muchas enfermedades. En Estados Unidos, en Loma Linda, California, hicieron varios estudios. El primer estudio que hicieron, el estudio adventista número 1 y el estudio adventista número 2, esos estudios demuestran de que las personas que tienen un grupo de amigos que interactúan en las iglesias y que van los sábados regularmente a la iglesia pueden tener mejor calidad de vida. Pero estas personas en este estudio también se demostró de que tienen una dieta balanceada, una dieta con menos carne. Y esa es la recomendación también
que yo les hago en este estudio y en esta oportunidad, en esta clase mejor, en esta clase que tiene por título, como les he venido diciendo, esta clase que tiene por título la Universidad del Discipulado. En esta clase de la Universidad del Discipulado estoy presentando una serie de estudios y de temas para que los hermanos de la Iglesia Adventista, para que los amigos que no son cristianos y aún los compañeros de trabajo que escuchan estos videos entiendan que nosotros debemos confiar en el Señor y que debemos vivir estilos de vida saludables. Ese es el objetivo de estas clases de la Universidad del Discipulado, que cada día compartamos y aprendamos más y que escuchemos los consejos sabios. Miren, queridos amigos, los estilos de vida saludables son los únicos estilos de vida que nos pueden llevar a tener salud. Y en muchos estudios se ha hecho en Loma Linda, California, y se ha visto que los adventistas que son completamente vegetarianos, que no consumen alimentos refinados, ni consumen exceso de sal, ni azúcar, ni de algunos alimentos dañinos como los enlatados, llegan a vivir mucho más tiempo. Pero esos adventistas también hacen ejercicio. Esas personas son personas que llevan estilos de vida saludables y eso es lo más importante. Yo también les he hablado mucho de los 8 remedios naturales, del ejercicio, de la luz solar, de consumir agua abundante, tomarse 6 o 8 vasos de agua, recibir el sol, porque muchas personas consideran que el sol es malo, pero no, el sol es importante para poder sintetizar la vitamina D en la piel. Entonces miren, todos estos 8 remedios naturales, la confianza en el poder divino, la dieta saludable o la nutrición adecuada, preferiblemente que sea una dieta vegetariana, inicialmente antes de ser vegano, porque una cosa es ser vegetariano y otra cosa es ser vegano. Vegano es el que completamente consume solo verduras, legumbres y frutos secos y oleaginosas y granos y proteínas vegetales, ¿cierto? Como su nombre lo dice. Pero ya el vegetariano puede consumir lácteos, hay varios tipos de régimen. Por ejemplo, hay un régimen vegetariano que se llama ovo vegetariano. Consume huevo, pero abundantes verduras. Hay otro régimen que se llama lacto vegetariano, consume lácteos derivados de la leche, pero no consume carne. Y hay otro que es ovo lacto vegetariano, consume huevo y leche y consume muchas verduras y vegetales. Entonces miren que hay mucho régimen. El fundamento de todo esto es, queridos hermanos, que nosotros cuidemos nuestra salud. Queridos amigos, debemos cuidar nuestra salud. El Señor desea que nosotros tengamos salud. Y al tener salud, recuerden que la palabra salud es un componente integral. La salud no solo se refiere a la parte física, sino a la parte espiritual, mental y social. Cuando una persona tiene alteración de alguno de estos factores, probablemente está enferma. Pero las enfermedades más terribles son las enfermedades mentales. Por eso debemos evitarnos de estas enfermedades. Y recuerden también que nosotros debemos hacer uso adecuado de las facultades mentales superiores para que el enemigo no se apodere de nuestra mente. Por eso el libro de Salmos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Nuestro corazón debe ser para el Señor. La mejor ofrenda o el mejor diezmo que podemos darle al Señor es nuestro corazón, para que Él pueda morar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Cuando tengamos la mente de Cristo, podremos entonces vencer el pecado, vencer el apetito y vencer las tentaciones. Queridos amigos, el secreto para vencer la ansiedad es la confianza en el poder divino, es tener fe en el Señor Jesucristo, en que con Cristo todo lo podemos, como dice Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. La mejor terapia que podemos tener nosotros es la fe en el Señor, buscándolo en oración. Si estamos angustiosos, cantemos alabanza al Señor. Si estamos preocupados, oremos al Señor y doblemos rodillas. Y verán que de esta manera el Señor nos ayudará a vencer cualquier problema y cualquier enfermedad, ya sea física o mental o espiritual. Queridos amigos, la ansiedad es una enfermedad que tiene solución en Cristo Jesús. La ansiedad es una enfermedad que Cristo Jesús tiene remedio. Como les he venido diciendo también, los médicos actualmente, algunos no manejan la medicina natural y consideran que la medicina natural es mala, pero la medicina natural es adecuada. La mejor terapia que podemos hacer para vencer las enfermedades hoy en día es manejando los estilos de vida saludables, es decir, la prevención.
La prevención nos evita y nos ayuda para no padecer enfermedades. Ese es el secreto hoy en día. Y las enfermedades vienen por la boca, por lo que estamos comiendo. Nos estamos enfermando del corazón, del hígado, del colon, del cerebro, porque estamos comiendo lo prohibido. Cuando nosotros comemos lo que no recomienda la palabra de Dios, nos enfermamos. Y les comento referente a un caso que me sucedió no hace mucho, hace algunos minutos. Aquí en el consultorio llegó una paciente de 30 años que lleva 6 meses con un cuadro clínico de dolor abdominal, con distensión, con ausencia de las deposiciones. Ella lleva 3 días sin dar del cuerpo, sin hacer deposiciones, y presenta mucho dolor y muchos eructos y muchos gases. Ella tiene un diagnóstico de colon irritable, y lo primero que yo le pregunté fue que cómo se estaba alimentando, y me dijo que comía de todo. Entonces miren ustedes, queridos hermanos, que nosotros debemos manejar una buena dieta. Las enfermedades del colon son enfermedades que se producen por los estilos de vida inadecuados. Si usted quiere evitarse problemas del colon, procure alimentarse sanamente. Y también si usted quiere evitar problemas del colon, controle la ansiedad, porque la ansiedad también produce problemas del colon, altera las deposiciones, produce taquicardia y produce palpitaciones y preocupaciones excesivas. Entonces miren, esta paciente, lo primero que yo le indiqué fue estilos de vida saludable. Le mandé unos medicamentos como el bisacodilo y le mandé una dieta, pero le dije que lo más importante era consumir agua, porque el colon requiere hidratación. Si ella toma los 6 o 8 vasos de agua que le recomendé diario, podrá mejorar la funcionalidad del colon. Y eso es lo que pasa también hoy en día. Muchas personas no consumen el líquido adecuado, no consumen agua. El agua es muy importante porque mediante el agua se llevan a cabo las funciones digestivas en el cuerpo, en la circulación, en el cerebro. Las personas que tienen dolores de cabeza pueden tomar agua y también les puede bajar las tensiones, las preocupaciones. Entonces el agua es muy importante y los estilos de vida saludables. Y esta paciente se quedó impresionada por la forma como le expliqué la enfermedad, porque el objetivo es que nosotros, queridos amigos y queridos hermanos, manejemos estilos de vida saludables. Evitemos consumir tantos fármacos, medicamentos que tienen efectos adversos. El fundamento de la salud es que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. El médico Hipócrates dijo, si no quieres estar enfermo, aliméntate sanamente. Y esa es la invitación que le hago en esta tarde, en este momento. Si no queremos estar enfermos, queridos amigos, queridos oyentes, debemos alimentarnos sanamente. Y recuerden que la ansiedad tiene solución en Cristo Jesús. Todas las enfermedades se pueden curar en el nombre del Señor Jesús. No hay ninguna enfermedad que no tenga cura. Todas las podemos curar en el nombre de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el verdadero médico que da los verdaderos remedios. Si tú quieres tener sanidad, confía en Cristo. Busca a Cristo y entrégale tu vida y verás que Él transforma tu vida y te dará la sanidad que tú requieres. Queridos amigos, debemos poder manejar los estilos de vida saludables, poner en práctica los consejos de la Reforma Pro Salud, y de esta manera verán ustedes que el Señor nos va a bendecir. El Señor desea que nosotros vivamos sanamente, practiquemos estilos de vida saludables, nos abstengamos de lo malo, llevemos a cabo una buena temperancia y que no andemos como las personas de este mundo, que nos evitemos de estar con el lema de el que reza y peca empata. No, hermanos, ese no es el lema para nosotros. El lema para nosotros es confianza en el poder divino y fe en Jesucristo. Al obedecer a Cristo, obedecemos su mandamiento, obedecemos su palabra, todo lo que Él dijo, y ponemos en práctica los regímenes y las recomendaciones de salud que Él nos dio a través de la Reforma Pro Salud y del Espíritu de Profecía. De esta manera me despido, queridos amigos, queridos hermanos, y deseo que el Señor los bendiga y que recuerden que en Cristo Jesús todas las enfermedades tienen cura, porque Él conoce el cuerpo, es el principal médico y el verdadero médico que existe en este mundo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.